Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Arnauda y te quiero preguntar, ¿te interesa saber cómo el cerebro aprende, cómo recuerda y cómo se va transformando a lo largo de la vida? Pues quédate aquí con nosotros porque vamos a hablar de neuroplasticidad y la plasticidad sináptica. Y bueno, preguntar, ¿es lo mismo? Definitivamente no. La neuroplasticidad es un concepto general. Es la capacidad de un sistema nervioso para estudiar su estructura, para saber su organización, para ver cómo funcionan nuevas conexiones, cómo se organizan áreas y cómo el proceso de neurogénesis, que es el que forma nuevas neuronas, se produce y cambia en la eficiencia sináptica. Y la plasticidad sináptica pues es un mecanismo específico solamente para saber qué cambios en los puntos de comunicación entre neuronas se fortalecen o se debilitan al momento de transmitir la información. Una analogía puede ser la neuroplasticidad, vela como una ciudad, desde donde se organiza todo, y la plasticidad sináptica solamente el cambio en alguna zona. Y nuevamente, ¿qué es la plasticidad sináptica? Bueno, es la capacidad del sistema nervioso para modificar las conexiones entre neuronas, pero con base en una respuesta de una actividad o de una experiencia que hayamos tenido. Este es el principal mecanismo celular que sustenta la memoria y el aprendizaje. Gracias a esta plasticidad sináptica, nosotros vamos a poder determinar qué tipo de memoria generamos y qué tipo de aprendizaje también vamos a tener. Si tú ves esta frase en rojo que dice las neuronas que se activan juntas fortalecen sus conexiones, efectivamente fue una de las bases en 1949 de Donald Hebb. La plasticidad sináptica, recordemos que es la base celular del aprendizaje y la memoria y tiene dos componentes básicas. El EPT, que es la potenciación a largo plazo, que es el aumento duradero de la eficacia sináptica tras una estimulación repetida. Esto facilita el aprendizaje y la consolidación de recuerdos. Y la LTD, que es una depresión a largo plazo, y su función es reducir las conexiones poco usadas, es decir, va a eliminar información que no sea relevante para tu cerebro para poder optimizar el funcionamiento de este. Bueno, pues la plasticidad sináptica tiene una dimensión estructural, es decir, el aprendizaje genera nuevas sinapsis y modifica la morfología de las espinas dendríticas, incluso en el cerebro del adulto, porque antes se hablaba de que tú nacías con un determinado número de neuronas y esas ya no se podían modificar, solamente se podían perder. Hoy en día se sabe que el cerebro del adulto en edad media o en edad avanzada todavía se puede modificar gracias a la plasticidad sináptica. También tiene algunas implicaciones médicas o psicológicas. Por ejemplo, el Alzheimer, la esquizofrenia, el autismo, la depresión, donde se ha logrado ver que hay unas fallas en la regulación de la plasticidad sináptica. ¿Qué propiedades funcionales tiene la sinapsis? Bueno, tiene una eficacia sináptica. ¿A qué se refiere esto? Es la capacidad de influir en una neurona postsináptica y que puede aumentar con el ETP o puede disminuir con el ETD. Hay una especificidad y una asociatividad, es decir, solo las sinapsis activas se van a fortalecer y las sinapsis débiles se van a potenciar solamente si coinciden con sinapsis fuertes cercanas. Y la modulación sináptica se basa en neuromoduladores, como la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, que son los que ajustan la plasticidad según la atención y motivación que nosotros tengamos. Y como habíamos hablado, entonces, esta plasticidad sináptica influye en la memoria y en el aprendizaje. Bueno, pues vamos a hablar de la epigénesis de la memoria. ¿Qué es la epigénesis de la memoria? Pues es la que estudia cómo las experiencias producen modificaciones en tus genes, en la actividad génica, pero no altera tu secuencia del ADN. Entonces regulan la producción de proteínas, se crean cambios estructurales duraderos en la sinapsis y algunos de estos mecanismos epigenéticos son metilación del ADN. La metilación del ADN es un mecanismo que controla la actividad de los genes.
Es como si tu sistema tuvieras un sistema de interruptores que le indica a la célula qué genes deben estar activos y cuáles deben estar apagados. El ARN no codificante es el que regula la expresión de genes implicados en la consolidación de la memoria y el aprendizaje y contribuye, obviamente, a la plasticidad sináptica. Las modificaciones de histonas. Estas participan en el aprendizaje, en la consolidación y en la memoria a largo plazo. Son cambios químicos que son reversibles que regulan el grado de empaquetamiento del ADN. Recordemos que la epigénesis de la memoria es una actividad génica que no altera la secuencia del ADN. Y por último, los genes de plasticidad neuronal. Estos son indispensables para transformar un aprendizaje temporal en un aprendizaje duradero, permanente y que va de la mano con una memoria duradera. Producen proteínas que permiten al cerebro cambiar con la experiencia o modificarse con la experiencia. Estas son las bases neuronales de la memoria. El hipocampo interviene con nuevas memorias declarativas, organiza la información antes de distribuirla a la corteza. La corteza cerebral es la que va a almacenar memorias a largo plazo. El cerebelo tiene una memoria procedimental y genera habilidades motoras. La corteza prefrontal es la memoria del trabajo y recuperación constante. Y la amígdala es la que genera una memoria emocional. Si tienes alguna emoción de miedo, de alegría, de tristeza, etc., eso se va a generar en tu memoria. Todas estas estructuras dependen de la plasticidad sináptica para poder funcionar. Ahora, las categorías del aprendizaje, desde una perspectiva de la psicóloga y la neurociencia, hay categorías de alta conciencia y de baja conciencia. Estas categorías, ¿qué van a hacer? Nos van a permitir diseñar estrategias tanto educativas como terapéuticas y poder identificar las bases neurológicas de cada tipo de aprendizaje. Tiene mucho que ver y va muy de la mano, por ejemplo, con las metodologías activas. Dentro de estas categorías tenemos la no asociativa, habituación y sensibilización. Y esta es una memoria que nosotros ya estamos habituados, tenemos datos que tenemos ya por default, como por ejemplo el nombre de tu papá, de tu mamá, tu dirección, etc. El asociativo es un condicionamiento clásico de Pavlov y el operante de Skinner. Ahora, las categorías no declarativas son aquellas que engloban las habilidades motoras y dependen de áreas cerebrales como los ganglios basales. Y las categorías declarativo explícito es la adquisición consciente de hechos y eventos y se queda en el hipocampo. Tenemos dos tipos de memorias, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo tiene ciertas características. Es de una capacidad muy limitada, retiene información muy corta, su capacidad va entre 5 y 9 elementos, de acuerdo a George Miller, y depende de la corteza prefrontal. También tenemos una memoria de trabajo. Esta incluye el ejecutivo central, una agencia visoespacial y solamente trabaja cuando tú tienes que recordar ciertas situaciones de aprendizaje en el trabajo. Y la memoria a largo plazo es una memoria que se divide en explícita declarativa. Aquí hay una memoria episódica. Cuando tú tienes un evento que has vivido y que además tiene cierta carga emocional, es muy difícil que tú lo olvides. Por eso está la frase de que sin emoción no existe el aprendizaje. La semántica es de conocimientos generales, depende del hipocampo, y tenemos una memoria implícita no declarativa. Incluye las habilidades motoras, los hábitos y condicionamientos. Tú tienes en tu memoria a largo plazo algo que ya es un hábito, que ya está condicionado. Es como cuando vas manejando y siempre agarras el mismo camino, pero de repente ibas a otro lado y dices, ¿por qué me vine por aquí? Bueno, y depende de los ganglios basales, el cerebelo y la amígdala. Y su capacidad es ilimitada, potencialmente permanente y la información se va a transferir desde el hipocampo a la corteza cerebral.
Aquí tenemos un cuadrito entonces donde está resumido lo que nosotros dijimos. Su duración en la memoria a corto plazo, que es la de la izquierda, es de segundos a minutos y la memoria a largo plazo puede ser de horas hacia toda la vida. Su capacidad entre 5 entre 5 y 9 elementos, es decir, 7 más menos 2 elementos, mientras que la memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada. Se trabaja en la corteza prefrontal, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Tiene un procesamiento inmediato y la memoria a largo plazo tiene un almacenamiento permanente. Cuando nosotros podemos ver una persona que tiene Alzheimer, esta consolidación de la memoria a largo plazo se compromete, mientras que la memoria a corto plazo puede permanecer inicialmente intacta. Ahora, ¿cómo consolidamos la memoria? Bueno, existe una consolidación sináptica de minutos a hora. ¿Qué sucede? Que se refuerzan las conexiones neuronales y se sintetizan nuevas proteínas. Hay una consolidación sistémica que dura de días a años y entonces en el hipocampo se transfiere la información a la corteza cerebral y es muy importante el rol del sueño, porque el sueño de ondas lentas y la etapa REM reactivan las redes neuronales, facilitando la consolidación. Bien, existe un proceso que se llama evocación de la memoria. Y la evocación es recordar traer todo lo que nosotros tenemos en la memoria. Y hay diferentes tipos de evocación. Está la libre, que no necesita ninguna pista, tú ya lo sabes, ya lo traes implícito, como decíamos, tu nombre, tu dirección, el camino al trabajo, etc. Hay una evocación guiada, que es cuando te dan señales, cuando te dan claves, te dicen, acuérdate, fue en la casa de la calle tal, la casa verde, etc. Hay un tipo de evocación de reconocimiento, donde identificas información previamente aprendida, donde creas, por ejemplo, unas redes y hay algunas técnicas que se llaman, por ejemplo, la técnica mnemónica, que das alguna información para poder captar lo aprendido o recordarlo. Y tenemos la memoria dependiente del contexto. El contexto ambiental o los estímulos asociados facilitan mucho esa recuperación del recuerdo. Bueno, pues tenemos entonces una reconsolidación e implicaciones clínicas. Aquí hay algunas enfermedades donde justamente esta memoria está comprometida o hay memorias traumáticas, etc. Por lo tanto, aquí tenemos un resumen, la memoria a corto y largo plazo. La memoria a corto plazo, como decíamos, depende de una actividad temporal de circuitos, no hay cambios estructurales permanentes y lo interesante de esto es que cuando tú generas en tus alumnos, por ejemplo, una memoria a largo plazo, lo que tú haces es crear un cambio permanente en la sinapsis. Según Eric Kendall, al que le dieron el Premio Nobel de Medicina en el año 2000 por estas investigaciones de la memoria a corto plazo entonces depende de cambios funcionales temporales en la sinapsis y la memoria a largo plazo requiere una activación génica y síntesis de proteínas y además modifica físicamente las conexiones neuronales. Como conclusión, nosotros tenemos un cerebro que nunca deja de cambiar. La neuroplasticidad, recuerden, es la capacidad global que tiene tu cerebro para reorganizar nuevas experiencias. La plasticidad sináptica es el mecanismo que nos va a permitir fortalecer o debilitar esas conexiones neuronales. La epigénesis de la memoria es la experiencia que permite modificar la expresión génica para crear recuerdos duraderos y bueno, obviamente qué implicación educativa tiene, pues que si nosotros logramos hacer esos cambios en el estudiante, crear una memoria a largo plazo, va a tener una implicación de que aprender no solamente va a ser acumular información, sino definitivamente el educador
transforma físicamente el cerebro del educando. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.